Demeter, arquetipo de la Madre Universal. Demeter es una de las deidades más antiguas del panteón griego, diosa de la agricultura y garantizaba la fertilidad de la tierra. Protegía tanto la agricultura como la vegetación. Su estrecha relación con la tierra la heredó de su madre Rea. Demeter era probablemente una reencarnación de las diosas de la tierra locales veneradas en las comunidades rurales de la Grecia de la Edad de Bronce. Hija de Cronos y Rea, hermana de Zeus, Poseidón, Hades, Hera y Hestia. Demeter era la madre de Perséfone y de Iaco, ambos hijos de Zeus, y de Pluto, hijo del mortal cretense Iación, quien posteriormente fue asesinado por un rayo del celoso Zeus. Esta era una familia bastante disfuncional. Cronos decidió comerse a todos sus hijos por miedo a su potencial poder en el futuro, pero Rea logró engañarlo dándole una piedra envuelta en pañales en lugar de Zeus. Zeus fue criado en secreto y cuando fue lo suficientemente fuerte, regresó para salvar a sus hermanos del estómago de su voraz padre. Le dio a Cronos un brebaje mágico que lo obligó a vomitar a sus hermanos. Los hermanos y hermanas de Zeus surgieron completamente desarrollados y listos para la venganza. Juntos, Demeter y sus hermanos derrocaron a Cronos y Zeus se convirtió en el nuevo líder de los inmortales. La era de los titanes había terminado y comenzó la era de los dioses. Poco después, los dioses recibieron sus títulos. Demeter se convirtió en la diosa de la agricultura. Enseñó a los humanos a plantar, arar y nutrir la tierra para obtener alimentos. Su nombre romano era Ceres, de donde proviene la palabra cereal. Ella también adoptó a Demofonte, el príncipe eleusino, quien le dio a la raza humana los regalos del arado y el conocimiento de la agricultura. Demeter también fue perseguida por Poseidón, y para escapar de sus intenciones, se convirtió en una yegua. Sin embargo, Poseidón también se convirtió en un caballo alado montado por Hércules. Demeter y Perséfone aparecían muy a menudo emparejadas, y a veces incluso se les identificaba como una sola diosa de aspecto dual. El dúo era conocido frecuentemente como las dos diosas y como las Demeteres dos Demeter. Demeter, la Madre Universal. Demeter representa el arquetipo de la Madre Universal. La mujer identificada con el arquetipo de Demeter es nutritiva, con un instinto maternal altamente desarrollado. Provee a su progenie de forma generosa tanto en lo material como en la atención emocional. No le importa llegar hasta el sacrificio para obtener lo que sea a favor del hijo. Este arquetipo es susceptible a la depresión y tiende a sufrir en silencio sin demostrar ira abiertamente. Emplea herramientas de manipulación y, cuando siente que no tiene el control del hijo, tiende a retirar el contacto físico y, en casos extremos, la nutrición. La mujer Demeter descontenta se manifiesta como víctima del entorno inmediato. En todo momento aspira a mantener el control y el poder sobre los hijos e induce a estos a que se vuelvan dependientes de ella, estableciendo pautas de condicionamiento dentro de la relación materno-filial. Demuestra su hostilidad de forma indirecta, procurando crear sentimientos de culpa a los miembros de su grupo familiar. Demeter se realiza como mujer a través de la maternidad biológica y los logros de sus propios hijos en edad adulta, siendo estos el principal motivo de su existencia. En caso de estar unida a un compañero sentimental, fácilmente coloca a este en un segundo plano después de sus vástagos, y es, entre todas las mujeres, la más afectada por el síndrome del nido vacío cuando sus hijos dejan el hogar para hacer vida propia como adultos. Un claro ejemplo de mujer totalmente identificada con Demeter se observa en la clásica Mamma italiana. Demeter y Perséfone. La mitología más importante que rodeaba a Demeter era la de la historia del rapto de su hija Perséfone por parte de Hades, el dios del inframundo. Un día, Hades se enamoró de Perséfone tan pronto como la vio, así que se la llevó en su carruaje para que fuera a vivir con él en el inframundo. En algunas versiones, Zeus había dado su consentimiento para el rapto,
La locación de este crimen se sitúa tradicionalmente en Sicilia, famosa por su fertilidad, o en Asia. Desesperada, Deméter buscó por toda la tierra a su hija perdida. Y aunque Helios le contó el destino de su hija, ella continuó con su búsqueda hasta que finalmente llegó a Eleusis. Fue allí, disfrazada como una anciana, que la diosa cuidó a Demofonte, el único hijo de Metanira, la esposa del rey Celio, rey de Eleusis. Para recompensar a la familia por su amabilidad, Deméter quiso hacer a Demofonte inmortal colocándolo en el fuego todas las noches. Sin embargo, cuando Metanira vio esto, entró en alarma. En respuesta, Deméter reveló su verdadera identidad y exigió que se construyera un templo en su honor. Este fue el comienzo del célebre santuario de Eleusis en el Ática. Una vez el templo estuvo completado, Deméter se retiró del mundo y vivió dentro de él al mismo tiempo. Creó una gran sequía para convencer a los otros dioses de que liberaran a Perséfone de Hades. A medida que la sequía cobraba más víctimas, los cultivos se marchitaban, lo que ilustra el dominio de Perséfone sobre la agricultura. Y había tan poca comida que los mortales ni siquiera podían ofrecer sus sacrificios a los dioses, por lo que Zeus finalmente persuadió a Hades para que liberara a su mala vida novia. Aunque antes de devolverla, el astuto Hades puso un grano de granada en la boca de la muchacha, sabiendo que su sabor divino la obligaría a volver con él. En otras versiones del mito, Perséfone podría haber sido liberada si no hubiera comido nada en el inframundo durante su cautiverio. Pero en el último momento, Hades le dio una semilla de granada. Finalmente, como compromiso, se decidió que Perséfone sería liberada, pero que tendría que volver con Hades un tercio del año. En otras fuentes, sería la mitad. En gratitud por el regreso de su hija, se dijo que Deméter había enviado al príncipe Demofonte para que enseñara a la humanidad el cultivo del grano y otros trucos útiles para la agricultura. Características de Deméter. Entre las características de Deméter, se pueden mencionar las siguientes. Era una diosa maternal, vinculada a los cultivos y a los ciclos estacionales. Deméter enseñó a los mortales a sembrar la tierra, a cultivar los cereales, a cosecharlos y a guardarlos. Fue adorada en todo el mundo griego, pero especialmente en las regiones donde se producían trigo y otros cereales, como las llanuras de Eleusis y en Sicilia. Su culto estaba ligado al mito de Perséfone, también llamada Cori. En Eleusis, el culto a Deméter tomó la forma de misterios que se extendieron por amplios territorios y se practicaron durante siglos. La relación entre Deméter y Cor en los mitos eleusinos está vinculada con los ciclos de la vida. Ambas encarnan el ciclo vital como dadora de vida y reina del inframundo respectivamente. Según algunas versiones del mito, la diosa tuvo otros hijos. De su unión con un mortal llamado Iación nació un hijo conocido como Pluto, y de Poseidón nacieron otros dos. Según los mitos, el dios los mares se enamoró de ella y trató de seducirla. Intentando escapar, Deméter se transformó en yegua, pero entonces Poseidón tomó la forma de un caballo y logró alcanzarla. De esa unión nacieron una hija, cuyo nombre no podía ser mencionado, y un maravilloso caballo, llamado Arión. Los misterios de Eleusis. De acuerdo con las tradiciones, antes de encontrar a su hija, Deméter había cuidado a Demofonte, el hijo de los reyes de Eleusis. En agradecimiento, esta región se convirtió en el santuario de la diosa. Allí se iniciaron sus ritos mistéricos que luego se difundieron por el mundo griego. Los iniciados juraban no revelar los misterios, por lo que se conoce muy poco de ellos. Se sabe que las ceremonias estaban relacionadas con la fertilidad y el ciclo de los cultivos. Se realizaban 2 veces por año e incluían ayunos, baños rituales y una peregrinación de Atenas a Eleusis, en la que los sacerdotes llevaban antorchas en las manos del mismo modo que la diosa cuando buscaba a su hija. Los iniciados en los misterios eleusinos creían que accederían a un mundo mejor luego de su muerte. Deméter y sus mitos también representan muchos tipos diferentes de ciclos. El más obvio es el ciclo de las estaciones.
del verano al otoño, del invierno a la primavera, y viceversa. Uno de sus principales mitos es la historia de la pérdida de la hija de Deméter. En este ejemplo, el ciclo va del duelo a la aceptación, mostrando cómo el duelo puede volver y desaparecer una y otra vez. El mito de Deméter es también un tipo de historia de madre que describe la inevitabilidad de que un hijo abandone el nido. Deméter es representada a menudo en el arte como una mujer madura, y sus mitos la ilustran como una diosa maternal y generosa. Sus atributos son una abundante cornucopia, cabillas de trigo y una antorcha. El comienzo de las aventuras de la humanidad en la jardinería y la agricultura comenzó con el héroe favorito de Deméter, Triptolemo. Deméter le regaló a Triptolemo su conocimiento para que pudiera transmitirlo a sus semejantes. Cuando Deméter estaba de luto por la pérdida de su hija, vagó por Grecia de ciudad en busca de ella. Finalmente llegó a Eleusis. Deméter viajaba disfrazada de anciana, y su dolor se reflejaba en su forma envejecida y débil. Allí Triptolemos, un joven príncipe de buen corazón, la recibió y la consoló. Para demostrarle su agradecimiento por su hospitalidad, le enseñó a trabajar la tierra, los misterios de Eleusis. De acuerdo con las tradiciones, antes de encontrar a su hija, Deméter había cuidado a Demofonte, el hijo de los reyes de Eleusis. En agradecimiento, esta región se convirtió en el santuario de la diosa. Allí se iniciaron sus ritos mistéricos que luego se difundieron por el mundo griego. Los iniciados juraban no revelar los misterios, por lo que se conoce muy poco de ellos. Se sabe que las ceremonias estaban relacionadas con la fertilidad y el ciclo de los cultivos. Se realizaban 2 veces por año e incluían ayunos, baños rituales y una peregrinación de Atenas a Eleusis, en la que los sacerdotes llevaban antorchas en las manos del mismo modo que la diosa cuando buscaba a su hija. Los iniciados en los misterios eleusinos creían que accederían a un mundo mejor luego de su muerte. Deméter y sus mitos también representan muchos tipos diferentes de ciclos. El más obvio es el ciclo de las estaciones, del verano al otoño, del invierno a la primavera, y viceversa. Uno de sus principales mitos es la historia de la pérdida de la hija de Deméter. En este ejemplo, el ciclo va del duelo a la aceptación, mostrando cómo el duelo puede volver y desaparecer una y otra vez. El mito de Deméter es también un tipo de historia de madre que describe la inevitabilidad de que un hijo abandone el nido. Deméter es representada a menudo en el arte como una mujer madura, y sus mitos la ilustran como una diosa maternal y generosa. Sus atributos son una abundante cornucopia, cabillas de trigo y una antorcha. El comienzo de las aventuras de la humanidad en la jardinería y la agricultura comenzó con el héroe favorito de Deméter, Triptolemo. Deméter le regaló a Triptolemo su conocimiento para que pudiera transmitirlo a sus semejantes. Cuando Deméter estaba de luto por la pérdida de su hija, vagó por Grecia de ciudad en busca de ella. Finalmente llegó a Eleusis. Deméter viajaba disfrazada de anciana, y su dolor se reflejaba en su forma envejecida y débil. Allí Triptolemos, un joven príncipe de buen corazón, la recibió y la consoló.